Hola chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, les voy a poner la presentación para continuar con la clase. ¿Sale? Recuerden que hoy es la actividad número 13. Todas las que hagamos hoy que les deje por investigar van a ser la número 13. Dime, América. Maestra, no subió lo de la práctica. ¿No qué? Perdón. No subió el apartado de la práctica del fósil. Lo del fósil iba en la semana 11 que subí. ¿Ah, sí? Sí, Ah, bueno. para que si no lo subiste, lo subas de inmediato, por favor. Solo subí una foto, pero no sé. Entonces para que mandes tu reporte. Ah, ok. Sí, está Maestra, bien. entonces yo lo adjunto con lo de la semana pasada. Sí, lo de la semana 11, ahí va, lo del fósil. ¿Sale, chicos? Entonces, aquellos que no lo mandaron, va en la semana 11 para que no se confundan. Que no mandaron. ¿Qué dijo, maestra? Lo de la práctica del fósil. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Maestra, ¿qué actividad era la 12? La 12, lo que hicimos el viernes. Ahorita les digo. Fue el apunte. El apunte y les dejé investigar precisamente a la mayoría lo de este tema de clasificación de los seres vivos. Era para los que no hicieron el cartel, ¿verdad? Ajá, sí. Porque no lo hice. Sí, era para los que no hicieron el cartel. Bueno, entonces chicos, anoten por favor los datos. Actividad 13, la fecha de hoy, 3 de mayo, y el título, por favor. Bueno, aquí vamos a continuar con lo de biosistemática, que incluye pues bastantes subtemas. Uno de ellos es la clasificación de los seres vivos, y a su vez va a establecer diferentes temáticas importantes que nos van a ayudar a conocer un poquito mejor las características de las diferentes especies que hay, desde la parte más pequeña, que es el caso, por ejemplo, de las bacterias, ¿sale? Que vamos a ver cuáles son las características, cuál es su importancia, cuál es su clasificación, etcétera. Y lo mismo vamos a estar viendo con las plantas y los animales. Para esto vamos a adentrarnos al tema de los dominios y los reinos, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero antes, vamos a conocer entonces cómo era que se clasificaban a las diferentes especies y quién fue el primero en hacerlo. En este caso, la primera persona o de las primeras personas que comenzó a hacer la clasificación de los seres vivos para poder estudiarlos mejor fue Aristóteles. Este autor solamente los clasificó en dos, que son las plantas y los animales, y a su vez hizo una subclasificación de los mismos. Por ejemplo, en los animales, él los clasificaba en animales con sangre roja, como los mamíferos, los reptiles y las aves, y animales sin sangre, como los insectos y los moluscos. Respecto a los vegetales o a las plantas, los clasificó conforme a su crecimiento. Por ejemplo, en hierbas, arbustos y árboles. Sabemos que las hierbas crecen a un determinado tamaño, más o menos. Muchas de ellas no tienen flores, por ejemplo, y estas serían unas características que les representan. En el caso de los arbustos, también tienen un tamaño más o menos indicado. Algunas de ellas en su mayoría tienen flores. Y los árboles, pues van a tener otras características. Por ejemplo, hay árboles que crecen muchísimo, muy grandes, otros no tanto. Hay árboles que son frutales y árboles con flor o árboles sin flores. Entonces, Aristóteles de esta manera clasificó a los seres vivos. Posteriormente se estuvieron realizando más investigaciones las cuales intervenían o hacían una clasificación un poquito más extensa, y fue el caso de Linneo. Carl von Linneo asignó a cada organismo a un reino, ya sea animal o vegetal, pero
también subdividió cada categoría en categorías un poco más pequeñas. Por ejemplo, la especie, el género y el reino. En 1753 publicó su sistema de clasificación para las plantas y en el 1758 para los animales. Las especies eran y es la unidad básica del sistema de clasificación. Se basaba en las similitudes de la estructura del cuerpo, es decir, sus características anatómicas de estos diferentes animalitos u organismos para poderlos clasificar. Linneo precisamente es considerado el fundador de la taxonomía moderna. Entonces, gracias a él es que podemos agrupar las diferentes especies conforme a su especie, a su género, familia, orden, clase, filo y reino. Si lo han notado en algunas investigaciones que a lo mejor han hecho de los animalitos o de diferentes plantas, viene esta información, a qué especie pertenece, a qué género, familia, entre otras. Aquí en el caso de nosotros tenemos la taxonomía, que es pertenecemos a la especie Homo sapiens, que son miembros del género Homo con una frente alta y delgados con huesos craneales, al género Homo, que es homínidos con postura erguida y cerebros grandes, familia homínidos, primates con rostros relativamente planos y visión tridimensional, a la orden de primates, que son mamíferos con clavículas y dedos persiles, clase de mamíferos, cordado con pelaje y pelo y glándulas mamarias, filo, cordados, que son animales con columna vertebral, y al reino animalia o animal, que son organismos capaces de moverse por sí mismos. Entonces, Linneo estableció este tipo de clasificación para las plantas y para los animales. Es el caso de la taxonomía del hombre, igual que la anterior. Tenemos aquí, por ejemplo, la taxonomía del león, la taxonomía de las plantas, que de igual manera los clasifica conforme a su dominio, a su reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Todas estas plantas van a tener esta información, todos estos organismos van a tener la información y también se les va a poner conforme a esto un nombre científico, que es lo que ahorita vamos a ver. Ahora, como les decía, conforme pasaba el tiempo se fueron estructurando diferentes clasificaciones. La primera de ellas, como la muestra esta línea del tiempo, fue por Aristóteles, que solamente clasificó o estableció dos reinos, el animal y el vegetal. Posteriormente, en 1866, Haeckel también intervino en la clasificación con tres reinos. Él lo que estudió fue el reino protista, el reino plantae y el reino animalia. Entonces, está integrando uno más al de Aristóteles. Después, Chatón, en 1925, clasificó dos superreinos, que eran los procariotes y eucariotes, que nosotros ya conocemos a qué tipo de células está hablando, ¿sale? Todos los organismos procariotes o que tenían células procariotas eran aquellos microorganismos que tenían células indefinidas, carecían de un núcleo y sus organelos también eran indefinidos. Por otra parte, los organismos que tienen células eucariotas son aquellos que tienen una célula más compleja, tienen un núcleo en el cual se encuentra su ADN y, por ejemplo, aquí podemos encontrar las plantas y los animales. Copeland en 1938 estudió el reino Monera, el reino Protista, Plantae y Animalia. Él se quedó con 4. Whitaker en 1969 clasificó o estableció 5 reinos, que es el reino Monera, el reino Protista, el Fungi, el Plantae y el Animalia, ¿sale? Entonces, se iba extendiendo un poquito más los reinos. Ahora nosotros, no sé, en la primaria, en la secundaria vimos estos 5 reinos. Posteriormente, Goes, en 1977, todos estos 5 reinos que Whitaker había planteado, los clasificó en 3 dominios, ¿sale? ¿Cuáles eran estos 3 dominios? Arquea, bacteria y eucaria. Ahora, el arquea, vamos a encontrar diferentes microorganismos. En el bacteria, pues su nombre lo dice, estudia las bacterias. Y en el eucaria van a estar incluidos 3 reinos. ¿Quién me puede decir cuáles son?
¿Qué reinos incluye el Eucaria, chicos? ¿No? Incluye las plantas, los animales y los hongos, que es el Plantae, Animalia y Fungi. ¿Sale? Este va a integrar a estos 3 reinos. Luego, Campbell Smith en 1998 estudió a las bacterias, a los protozoarios, a los cromistas, al fungi, Plantae, Animalia. Este estableció 6 reinos diferentes. Luego se establecieron 7 reinos: el arquea, el bacteria, protozoarios, cromista, fungi, Plantae, Animalia. Pero, como les decía, los más conocidos pues son los 5 reinos y los 3 dominios, que aquí pues incluye a 3 reinos. Ahora, conforme a esta información, nosotros vamos a establecer o vamos a saber cómo es que se escriben todos esos organismos, todos esos seres vivos que están incluidos en los dominios y en los reinos. Para esto es importante saber qué es la nomenclatura binominal. Bueno, esto se establece por Linneo, precisamente uno de los más conocidos autores en realizar la clasificación de los seres vivos, y se trata de un conjunto de normas y leyes, o reglas, perdón, que deben respetarse para escribir correctamente un nombre científico. ¿Cómo se va a escribir? Siempre se va a poner el género y la especie, ¿ok? El género, la primera letra se va a escribir con mayúsculas, lo demás con minúscula. La especie de igual manera, la primera se va a escribir con mayúscula y el resto con minúsculas. Entonces, esta va a ser una manera de anotar correctamente los nombres científicos, y una manera de anotar estos nombres también es en letra cursiva o bien subrayado. Entonces, para que puedan acordarse bien de estas normas y reglas para la escritura correcta de los nombres científicos, para el día viernes en la clase ya deben tener esta tarea investigada. Me van a anotar 10 especies o 10 nombres de plantas y 10 de animales, su nombre científico. Lo deben escribir correctamente con base a estas normas. ¿Lo puedo repetir? Sí, anotar 10 nombres científicos de plantas y 10 de animales. Entonces, recuerden muy bien cuáles son las normas, porque el día viernes en clase, esta tarea ya debe estar lista, chicos. ¿Sale? Recuerden que no se tienen que confiar a mandar, hacer todo a la mera hora ya que lo van a mandar. En clase el viernes les voy a preguntar, inclusive les voy a decir, muéstrame a través de la pantalla tu tarea para checar precisamente que vayan escrito bien los nombres. ¿Ok? Por favor. Entonces, como les decía, Linneo fue el primero en establecer estas normas o en establecer estos nombres científicos con el humano, por ejemplo. El humano pertenece, como les decía hace un ratito, al género Homo, especie Sapiens. Entonces, la primera letra debe ser escrita con mayúsculas, el resto con minúscula. Pueden ponerlo con letra cursiva o subrayado, por favor. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Estos ejemplos que les voy a mostrar ya no los vayan a repetir, por favor. Sí, Eric, 10 y 10. Sí, Santiago, de animales y 10 de plantas. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el nombre científico de las plantas. Y es igual, se va a poner el género, se va a poner la especie, la primera letra va con mayúscula, el resto minúsculas, y como ven aquí está con letras cursivas, no se distingue mucho, pero es con letra cursiva, o bien pueden optar por subrayarlo. Aquí como está el caso de esta planta, aquí está anotado su nombre científico, chicos. Si encuentran el nombre común, también para que sepamos cómo se le conoce
a esa planta y a ese animal comúnmente. Aquí, por ejemplo, tenemos el nombre común, que es el coyote. Su nombre científico es Canis latrans, ¿sale? Y aquí tenemos, por ejemplo, también el del zorro, del tiburón, del águila, algunos ejemplos. Entonces me van a anotar bien, por favor, su nombre científico y se encuentran, bueno, pues el nombre común también. Ahora, para que Linneo haya establecido todos estos parámetros de clasificación y nombres científicos, checaba sus características. Por ejemplo, en el caso del jaguar negro, tenemos esta información que su peso es variable según a la región. En machos puede ser de 50 a 110 kilogramos y en hembras de 35 a 90. Algunas características es que solo el 2 y el 6% posee pelaje oscuro. El tamaño puede medir hasta unos 70 metros de longitud y es un cazador solitario activo, tanto de día como de noche. Entonces, estas eran algunas características, que se tomaban en cuenta para poder clasificar a cada uno de estos animalitos y de plantas en lo que ya se mencionó. Entonces, ahora sí, chicos, ahorita fue como que la taxonomía, la nomenclatura de todos estos animalitos, de todas esas especies, pero ahora con los temas que vamos a ver ahorita, que les voy a mostrar, vamos a conocer ya más características de todos estos reinos y dominios. Ahora, para hacer estos temas que vamos a ver, yo creo que en 2, máximo 3 sesiones, van a elaborar este cuadro, para que lo vayan anotando, por favor. Lo van a dividir en las siguientes secciones. De cada uno de los dominios y de los reinos, me van a poner el nombre o el dominio del reino, sus características, su clasificación, su importancia, ejemplos y una ilustración o un dibujo. ¿Cuáles son los que van a investigar o que vamos a estar viendo más bien? Dominio Arquea, dominio Eubacteria, dominio Eucaria. Esos son los 3 reinos. Ahora los dominios. Ahora los reinos que nos faltarían sería reino Protista, reino Fungi, reino Plantae y reino Animalia. ¿Ok? De todos estos van a poner la información que les acabo de mencionar. Anoten por favor la estructura del cuadro para que no se les vaya a olvidar. Es importante que no hagan todavía las separaciones entre un dominio y reino, porque no saben cuánta información puede llevar, o también va a depender mucho del tamaño de la letra que ustedes tengan, porque si yo les digo, dejen 5 o 10 renglones, pero su letra es pequeñita o es muy grande, pues no se va a adaptar. Entonces vayan haciendo uno por uno las divisiones, por favor. Aquí ¿Puede ser ¿Puedes en hojas subir tantito? blancas? Sí puede ser en hojas blancas. Ahora, yo les puse aquí un ejemplo. Vamos a comenzar, de hecho el día de hoy es el tema que vamos a empezar a ver, el dominio arquea. Como características, tiene que la mayoría son pequeños y con forma de bastones, cocos y espirilos, se reproducen por fisión, como la mayoría de las bacterias, son termófilos en su mayoría, la mayoría son autótrofos o dependientes del azufre, su clasificación es metanogénicas, halófilas extremas y termófilas extremas. ¿Cuál es la importancia? En la tecnología hay metanógenos que son utilizados para producir biogás y como parte del proceso de depuración de aguas. Y las enzimas de arqueas extremófilas son capaces de resistir temperaturas elevadas y solventes orgánicos, siendo por ello utilizadas en biotecnología. Algunos ejemplos, pues aquí se los anoté y les puse la ilustración. Es lo mismo que vamos a hacer con todos estos dominios y reinos. Entonces, para que puedan entender un poquito mejor lo que les acabo de mencionar como ejemplo, nos vamos a adentrar al tema. Chicos, es importante que para que tengan la calificación completa, no dejen ninguno de estos rubros pendientes. A la hora de poner su ilustración, si no pudieron imprimir las imágenes, dibújenlas
chequen imágenes de internet y dibújenlas o recórtenlas, no sé, cómo se les haga mejor, porque si les falta la ilustración o si les falta alguno de los puntos que estoy pidiendo, va a ir bajando la calificación de esta actividad, por favor. Esta forma parte también de la número 13, que es la de hoy lunes, para que no se les vaya a olvidar, ¿ok? Entonces, ¿dudas del cuadro? ¿Cómo lo tienen que llenar? No, maestra. No. Bueno, ok. Entonces, ahorita yo les voy a ir mostrando la información. Ustedes pueden tomar nota para después complementar el cuadro. O también la información de su libro les puede ayudar para complementarlo en caso de que les haga falta alguno de los datos. ¿Sale? En el libro también viene información. Bueno, entonces comenzamos con el dominio arquea. Vamos a ver a qué se refiere. Bueno, este dominio representa uno de los 3 dominios de la vida. Está compuesto por organismos procariontes unicelulares. Recuerden a qué se refiere procariontes, que son organismos con células de menor tamaño, carecen de un núcleo, tienen organelos indefinidos, etc. Unicelulares, ¿a qué se refiere? Que son de una célula. Exacto, de una sola célula, ¿sale? Entonces, por eso son tan microscópicos. Son muy similares y al mismo tiempo muy diferentes a las bacterias y a los eucariotas en muchos aspectos. La existencia de este grupo fue demostrada hace poco tiempo, más o menos a finales de 1970, por un grupo de investigadores liderados por Carl Goetz, quienes consideraron que la vida podía dividirse en eucariotas y en 2 tipos de organismos. Se cree que estos microorganismos representan más del 20% de todos los procariotas existentes en las aguas oceánicas, aproximadamente entre el 1 y el 5% en los suelos y el grupo más dominante en los sedimentos marinos y los hábitats geotérmicos. Entonces, para que se puedan dar una idea de este dominio arquea, les puse esta imagen. Todos estos sedimentos que muestra la fotografía son formados por este tipo de arqueas, ¿sale? Por ejemplo, en zonas con temperaturas muy altas, como por ejemplo las aguas termales, o también en zonas que tienen el pH muy elevado o muy ácido, ¿sale? Estos microorganismos tienen gran importancia ecológica, pues van a participar en muchos de los ciclos biogeoquímicos. ¿Me pueden decir algunos de los ciclos biogeoquímicos, chicos? Aparte del ciclo del carbono. El ciclo de Krebs. No. Dióxido de carbono. Ajá. Del azufre. ¿Qué otro conocen? El ciclo del Fósforo, agua. el oxígeno. Así es. Entonces, este dominio, el dominio arquea, es el que va a ayudar a que estos ciclos biogeoquímicos se puedan llevar a cabo. Y son importantes, al parecer dirán, no, son microorganismos que no van a ayudar en nada, pero van a ayudar porque van a degradar materia orgánica precisamente para que se puedan llevar a cabo todos estos ciclos y obtenemos a través de ellos pues elementos que son vitales para poder sobrevivir. ¿Ok? Entonces, a esto se refiere el dominio arquea. ¿Cuáles son sus características? La mayoría son pequeños y con formas de bastones y cocos, también de espirilos, aquí como lo muestra la imagen, estas formas tienen. Se reproducen por fisión, como la mayoría de las bacterias. Son termófilos en su mayoría. Termófilos se refiere a que están presentes la mayoría en temperaturas elevadas. La mayoría son autótrofos o dependientes del azufre. Estas son algunas características de este dominio. Vamos ahora con su clasificación. Una de las partes que va a integrar la clasificación de este dominio son los metanogénicos o metanogénicas. Estas arqueas
son microorganismos procariontes que viven en medios estrictamente anaerobios. ¿A qué se refiere anaerobios? ¿Que tienen oxígeno? Ah, no, que no tienen oxígeno, perdón. Exacto. Que no necesitan de oxígeno, ¿sale? Y que obtienen energía mediante la producción del gas natural, por ejemplo, el metano, que es CH4. Gracias a esta característica, este tipo de organismos tiene una gran importancia ecológica, ya que interviene en la degradación de la materia orgánica en la naturaleza y en el ciclo del carbono, lo que les comentaba hace un ratito. Gracias a que degrada la materia orgánica es que se puede llevar a cabo este ciclo. Otro tipo de este microorganismo son los termófilas extremas o también llamadas termoacidófilas. Estas bacterias son aquellas que se desarrollan a temperaturas superiores a 45 grados centígrados, pudiendo superar incluso hasta los 100 grados. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de termófilas extremas, su nombre lo dice, necesita o se encuentra en temperaturas muy elevadas. Por eso se le conoce como hipertermófilos. Siempre que exista agua en estado líquido, obviamente. Lo que se consigue si la presión es elevada, como ocurre en las profundidades oceánicas. Actualmente se están descubriendo muchas especies nuevas de bacterias termófilas en chimeneas hidrotermales de las profundidades marinas. Entonces, en la profundidad del mar es que se están encontrando cada día más este tipo de bacterias que ya vimos que sí son importantes. Aparentemente decimos las bacterias son malas, pero aquí, por ejemplo, estas nos van a ayudar a poder crear parte de lo que es vital para nosotros. Por ejemplo, el oxígeno. La detección de la información genética en pruebas diagnósticas, forenses y en todos los ámbitos de la biología. Además, dada la asociación entre la estabilidad térmica y resistencia a solventes orgánicos y detergentes, existe en la industria un gran interés por la utilización de estas enzimas en diferentes procesos. Entonces, a esto se refieren las termófilas extremas. Ahora vamos con las halófilas extremas. Las halófilas también son denominadas como haloarqueas y son quimiorganotrofas. Su morfología es de bacilos, de coco o en forma de copa, e incluso en forma de célula cuadrada. Son aerobias estrictas. ¿A qué se refiere aerobias? Necesitan oxígeno. Exacto, utilizan oxígeno. Muchas de estas van a producir vesículas de gas. Es un grupo variado de procariontas que habitan en ambientes naturales de elevada salinidad, como lo son en estanques de evaporación de las salinas y lagos salados, en ambientes salinos artificiales también, como la superficie de salazones de carne y pescado. Si han visto que algunos pescados, algunas carnes, deben utilizar gran cantidad de sal para poderlos salar y que estos se puedan conservar por más tiempo. Pues las halófilas extremas, este tipo de bacterias, va a ayudar a que se pueda llevar a cabo este proceso. Este se considera un tipo de organismo como un halófilo extremo si necesita al menos alrededor de 12 a 23% de cloruro sódico para crecer en óptimas condiciones, hasta un límite de 32% de salinidad y acumularse en niveles elevados de cloruro de potasio como soluto compatible en el citoplasma. Entonces, para que quede un poquito más claro, en esta imagen, no sé si lo distingan bien, tenemos aquí parte como que de un lago y en las orillas todos estos sedimentos que tienen como un tono blanco es precisamente por la elevada cantidad de sal, de sodio que se está acumulando en esta parte. Entonces, para que se pueda generar este tipo de halófilas extremas, se necesitan ciertas características de un ambiente natural, como lo es la temperatura, los sedimentos naturales que se encuentren ahí, etcétera. Entonces, aquí los vamos a encontrar. ¿Ok? Entonces, chicos, esto fue la primer parte de su cuadro, que fueron el dominio arquea. Ahora vamos con otro.
este es el dominio Eubacteria. ¿Ok? Dominio Eubacteria. Bueno, este se refiere a las bacterias y recuerden que las bacterias son procariotas porque de igual manera son microorganismos que presentan una sola célula, que esta célula es procariota porque es diminuta, no tiene una composición como la célula eucariota, carece de algunos organelos, como es el núcleo, etc. Entonces, las células eucariotas las podemos encontrar en plantas, animales y hongos, y las procariotas en bacterias. Ahora, recordemos que estuvimos platicando que hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Bacterias buenas que nos van a ayudar, por ejemplo, al proceso de fermentación, si lo recuerdan, que en los tipos de fermentación como la fermentación láctica para hacer el yogurt, el queso, la crema, se utiliza cierto tipo de bacterias, yo se las estuve mencionando, al igual que para hacer la fermentación alcohólica. Para hacer cada bebida, como el vino, la cerveza, entre otros, se utiliza también ciertos tipos de bacterias. Entonces, no todas son bacterias malas. También tenemos bacterias que pueden ayudar a protegernos de diferentes infecciones intestinales, pero hay otras que las provocan, que en este caso pues sí serían bacterias malas. Y tienen o pueden tener diferentes formas, aquí como lo muestra la imagen, en forma de bastones, en forma de cocos. Y estas bacterias han estado viviendo sobre nuestro planeta por más de 3,000 millones de años. Son de los primeros microorganismos que comenzaron a existir en la Tierra. Entonces, a partir de ellos, hemos encontrado en algunos mucha evolución, se han formado otros organismos más grandes, pero son de los primeros que comienzan a aparecer en la Tierra. Sus características de las bacterias es que son procariotas unicelulares, ya saben a qué se refiere esto, no poseen un núcleo, su organización es muy sencilla, tienen pared celular, no tienen organismos endomembranosos, pueden ser gram positivas o gram negativas, que es uno de los tipos de clasificación de las bacterias, ahorita lo vamos a ver. Estas no van a formar tejidos, sino colonias. Se movilizan por medio de flagelos. El flagelo, recuerden que es como una colita que le va a ayudar a tener movilidad, como en el caso de los espermatozoides. Lo mismo pasa con las células procariotas. Aquí vamos a ver su clasificación. Tenemos las eubacterias gram positivas, verdes fotosintéticas, cianobacterias, púrpuras fotosintéticas, gram negativas y espiroquetas. Todas estas tipos de bacterias van a tener una característica y una de ellas, por ejemplo, es el color. En el caso de las gram positivas, tienen un tono como azul o púrpura y van a proteger su citoplasma con una pared celular, aquí como lo muestra la imagen, no sé si lo distingan muy bien. Las verdes fotosintéticas, su nombre está dando la tonalidad que tiene, son verdes y son un poquito más antiguas que las cianobacterias. Estas también van a ayudar en los procesos de fotosíntesis, entonces los vamos a encontrar en plantas, por ejemplo. Las púrpuras fotosintéticas, estas también van a ayudar a la realización de fotosíntesis, son anoxigénicas y obtienen energía por la fosforilación. Ya saben ustedes qué es la fosforilación. Tenemos otro tipo que son las gram negativas y se observan en una tonalidad como roja y tienen pared celular un poquito más delgadas. Las espiroquetas son un tipo de gram negativas con flagelos especializados, pues que les van a ayudar a tener aún mayor movilidad. Entonces, estos son los tipos de bacterias que podemos encontrar. Ahora vamos a ver varios puntos importantes que tienen. Es una bacteria la que produce la fermentación de algunos alimentos, así como la activación de algunos ingredientes, tales como la levadura, que al contacto con el agua se activa y comienza a sufrir efecto en la masa. Entonces, una de las importancias es que ayuda al proceso de fermentación y no solamente del pan. Ya vimos que
en la fermentación láctica, en la fermentación alcohólica, podemos encontrar diferentes productos en el cual actúan muchas bacterias, en este caso bacterias buenas. Otra importancia es que muchos tipos de bacterias son utilizados por los laboratorios para desarrollar nuevos medicamentos preparados para combatir diferentes enfermedades. Es decir, que así como algunas bacterias van a generar enfermedades, otras bacterias resultan imprescindibles ya que logran erradicar enfermedades. Otra de las importancias es que una de las variedades de bacterias es la encargada de la producción de oxígeno en el planeta, como mencionábamos ya que forman parte de los ciclos biogeoquímicos, lo cual muestra claramente la importancia vital de las mismas, porque sin ellas no hay oxígeno y por ende no podríamos sobrevivir. Aquí tenemos algunas bacterias buenas que nuestro mismo intestino puede producir para protegernos de diferentes enfermedades. Y aquí va a actuar lo que es el sistema inmunológico. Recuerden que nuestro sistema tiene la capacidad de producir anticuerpos que nos van a ayudar a prevenir diferentes o a combatir diferentes enfermedades. Y uno de estos anticuerpos son bacterias que nos ayudan a protegernos. Que algunas bacterias también las podemos adquirir de diferentes productos. Uno de ellos muy conocido, el Yakult, ¿sale? Que tenemos los lactobacilos, que van a ayudar al sistema digestivo, urinario y genital. También ayudan a la flora intestinal. Entonces, estos son algunos beneficios de las bacterias, porque aparentemente escuchamos bacterias y ya pensamos que es algo malo, pero también tienen sus cosas buenas. Y también lo que sucede mucho es que solemos confundir a las bacterias y a los virus, ¿sale? Entonces, cada uno tiene sus características que los van a distinguir. Esta parte la vamos a ver ya en la siguiente sesión, chicos, para no saturarlos tanto de información. Vamos a ver cuál es la diferencia entre las bacterias y los virus y nos vamos a adentrar a otra parte del cuadro comparativo, ¿sale? Entonces, tienen que ir llenando ese cuadro, chicos, con la información de su libro o con la información que yo les estoy presentando. Ahora, la única que va a tener asistencia completa el día de hoy va a ser Zaira, porque fue la única que prendió su cámara, ¿ok? Solo por usted sabe ahí- que no tengo problemas Era en lo mi que les iba a decir, casa. por ahí algunos tienen problemas, pero chicos vayan checando ese problema Yo la de avisé, sus maestra. cámaras. ¿Mande? También nos sirve, maestra. Yo la avisé. Sí, algunos sí me dijeron, Yo también la avisé. pero bueno, chicos, entonces, de todas maneras, yo sí me doy cuenta de quién pone atención, quién no, porque luego sí los escucho que participan, o también me doy muchísimo cuenta a la hora que me entregan sus trabajos, chicos, de que aparentemente están en la sesión, pero cuando entregan un trabajo, lo entregan todo mal, porque no pusieron atención a las indicaciones. Entonces, si hay alguna duda, si quedó algo pendiente, vean el video nuevamente de la clase que se sube a YouTube o envíenme mensaje para poder aclarar esa parte. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Nada más llevamos 2 dominios, ¿verdad? Sí, 2 hasta ahorita. ¿Sale? Entonces, el día viernes, me parece, no estoy muy segura, pero en el calendario viene que el día miércoles no hay clases. Entonces, ya se los informaremos y si es así, pues los voy a ver hasta el viernes, pero ya tienen tarea. ¿Cuál es? El cuadro, Los nombres. La de los los, nombres. los nombres científicos. Exacto, el cuadro, los 2 dominios que llevamos y los 10 nombres de plantas y 10 de animales científicos. ¿Ok? Recuerden, para el día de la clase ya debe estar lista esta parte. Si yo les pregunto, es porque ya lo hicieron, chicos, para que no se confíen y pase lo de la clase anterior, ¿ok? Maestra, una pregunta Mande. rápida. Sí, dime. Los 10 nombres también es parte de la actividad 12.